Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía. Vamos a hablar de la filosofía medieval, pero antes de entrar en este tema, lo que vamos a hacer es hacer un breve recorrido histórico por toda la filosofía antigua para poder comprender este proceso histórico en donde surge la filosofía medieval, en donde se gesta la semilla del cristianismo y por qué la filosofía medieval toma postulados de la filosofía clásica, de la filosofía griega, para defender sus dogmas. Eh, entonces vamos a iniciar diciendo que la filosofía antigua nosotros la dividimos en 4 periodos muy diferenciados entre sí y cada uno con un tema de reflexión filosófica muy diferente. En el primer periodo tenemos el periodo cosmológico, llamado así porque todas las reflexiones filosóficas giraron en torno al estudio de la naturaleza. Los filósofos de este periodo, los presocráticos, fueron llamados filósofos físicos o naturalistas porque se centraron a estudiar la física, el arjé de la física, el arjé, ese primer principio o primer elemento que haya dado origen a todas las cosas, y los podemos clasificar en 2 grupos, los monistas y los pluralistas. Los monistas fueron aquellos filósofos que encontraron en un elemento el arjé de la física, y los pluralistas, por el contrario, en varios elementos encontraron ese primer principio. ¿Listo? Entre los filósofos presocráticos tenemos desde Tales de Mileto hasta Leucipo y Demócrito. En el segundo periodo, el periodo antropológico, llamado así porque se centra en el estudio del ser humano, de su educación, la política, la moral, y toda la reflexión filosófica gira en torno al hombre, de si la virtud se enseña, o sea, se aprende a través de la educación, o si la virtud es de índole natural. Aquí los personajes principales son Sócrates y los sofistas. En el tercer periodo tenemos el periodo ontológico, llamado así porque toda la reflexión filosófica gira en torno al estudio del ser, del ente. Aquí tenemos a Platón y a Aristóteles, filósofos importantes de este periodo, porque con ellos se comienza una sistematización de la filosofía. Y en el cuarto periodo, el periodo helenístico, tenemos el tema central, la felicidad, cómo el hombre ha de ser feliz, cómo debe buscar esa felicidad. Y recordemos que este periodo va desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 hasta la incorporación de los territorios de la península ática como provincia de Roma en el año 148 a.C. Y es importante recordar la figura de Alejandro Magno, el cual influye fuertemente en este proceso de que surjan las escuelas helenísticas, porque es gracias a Alejandro Magno que se da el proceso de helenización de las sociedades orientales, porque las invasiones que genera Alejandro Magno a otras culturas permitió que no solamente se adoptara el pensamiento griego, sino que también toda la cultura griega se fuera metiendo, por así decirlo, sea inmersa en las demás culturas orientales, como lo son la judía, y se dé una revolución en el pensamiento de estas culturas y se produzca una mezcla que dé origen a un sinfín de ideas religiosas, filosóficas y científicas. ¿Listo? Las escuelas moralistas que surgen en este periodo unen las doctrinas de Aristóteles y de Platón, que son de carácter teórico, con el ideal de fundamentar una doctrina de carácter práctico. O sea, el ideal del sabio es buscar la felicidad a través de la práctica, no tanto ya de la teoría, sino en el diario vivir, de la práctica. Estas escuelas moralistas son el estoicismo, que va a decir que la virtud por la virtud es el ideal del sabio y que el hombre racional ha de obrar de acuerdo a su naturaleza, es decir, a su razón. Luego tenemos el epicureísmo, que va a decir que la felicidad se alcanza
a través de la correcta elección de los placeres. Luego tenemos el escepticismo, que dice que el ideal del sabio es adoptar una postura de apogeo, es decir, suspender el juicio y no hablar sobre las cosas de las cuales no tenemos nosotros evidencia o conocimiento. Y tenemos por último la escuela cínica, que va a decir que la felicidad se alcanza a través del rechazo de toda convención social y por ende el hombre ha de vivir de acuerdo a la naturaleza. La naturaleza lo va a proveer de todo. Ya hemos hablado entonces de la filosofía antigua y de sus 4 etapas características. Entonces ahora vamos a hablar del periodo final de la filosofía griega, que va desde el siglo I al siglo IV, y es un periodo que se caracteriza por un tipo de conocimiento místico, inmediato e intuitivo. Y esto se debe al sincretismo o a la mezcla entre la filosofía griega y los misterios de la religión oriental, especialmente el de la religión judía. Esto sucedía en Alejandría, en otras ciudades orientales, por donde confluían las vías comerciales. Recordemos que no es la filosofía la que cobra fuerza aquí en este periodo, sino más bien que son esas religiones orientales las que enseñan cierta unión directa e inmediata con Dios, las que se fortalecen aquí en este periodo. Y para facilitar esa unión directa e inmediata con Dios, a veces se hace necesario acudir a unos seres intermedios que ayuden a que el ser superior, al ser trascendente, no se mezcle con la inmanencia, con la finalidad de que Dios no se rebaje en su dignidad y en su altura. Las filosofías platónicas y las pitagóricas son las que se presentan como solución a este problema religioso de la mediación. Por lo tanto, para acercarse a Dios, lo que van a hacer es acudir a estas filosofías y lo van a hacer a través de la intuición intelectual. Aquí nosotros vamos a hablar simple y sencillamente del neoplatonismo como corriente filosófica importante de la época. Recordemos que estamos en el siglo I de nuestra era, cuando comienza la cristianización del Imperio Romano, y con esto se da una reacción y una recuperación de la filosofía clásica, de la filosofía griega, y se da una recuperación especial de la filosofía platónica, pero llevada al campo o al plano religioso. Dentro de esta corriente filosófica hay 2 vertientes filosóficas muy importantes, que son el neoplatonismo hebreo y el neoplatonismo grecolatino. En el neoplatonismo hebreo entonces tenemos como máximo representante, máximo exponente a Filón de Alejandría, y el mérito y la novedad de este filósofo es que hace una mezcla entre la filosofía griega, especialmente la filosofía platónica, con la teología mosaica o teología judía, y se da entonces así una propia filosofía judía. Este filósofo llega a Dios a través de una intuición inmediata. Bueno, dice que se puede llegar a Dios a través de una intuición inmediata, y va a partir del ser de Dios, o sea, desciende desde el ser de Dios hasta el mundo material, y va a decir que Dios no es creado, que es eterno, y que la materia es el principio de limitación y de imperfección. Las principales aportaciones de Filón de Alejandría son el neoplatonismo hebreo, iba a decir, no, las principales aportaciones son la idea de Dios como trascendencia absoluta, la doctrina del logos como mediador entre Dios y los hombres, y también su aportación importante es la idea de que el hombre tiene como finalidad la unión con Dios. Luego ya en el neoplatonismo greco-latino tenemos a Plotino. Plotino va a partir del ser supremo, ese ser supremo que es el uno, que es la plenitud absoluta del ser, causa de sí mismo y de todo lo que existe, que se difunde por emanación. Y va a decir que en este proceso de emanación se van a dar 3 momentos, ¿sí? O hipóstasis.
El primero es el nous o mundo de las ideas. Luego tenemos el alma cósmica y por último tenemos el mundo material, y con la materia culmina el proceso descendiente. Luego el camino para volver otra vez al uno es un camino de ascesis y de purificación que se dará a través de la ética, según Plotino. Hemos llegado entonces al final de este recorrido histórico por toda la filosofía antigua y hemos llegado a ese punto en donde nos damos cuenta que la búsqueda por excelencia de toda la filosofía es la verdad, ¿sí? Que todo el pensamiento filosófico gira en torno a la búsqueda y contemplación de la verdad. En la filosofía antigua nos hemos dado cuenta que cada uno de los filósofos con su pensamiento de una u otra forma se acercó a contemplar la verdad, que los filósofos griegos llamaban al conocimiento episteme, ese conocimiento superior, como ese conocimiento universal, ese conocimiento con característica de inmutabilidad, de eternidad y de necesidad, que si bien no era la verdad, era un conocimiento de la verdad, un conocimiento de esa verdad científica que nos acercaba a contemplar la verdad, mas no a abarcarla. Y cuando termina toda esta época griega de creer que la verdad es posible, aparece el cristianismo, ¿sí? Aparece con ideas novedosas, ideas que van a chocar con algunos personajes de la época, y que aún hoy en día esas verdades que trajo el cristianismo chocan con muchos filósofos, con muchos científicos y con muchas personas alrededor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea novedosa del cristianismo? El cristianismo va a decir que la verdad se personifica, que la verdad se vuelve persona, que la verdad es Dios, que la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si quieren alcanzar la verdad, es necesario conocer a Jesucristo. Irrumpe el cristianismo con ideas novedosas, y cuando habla de la personificación de la verdad, va a usar términos de la filosofía griega, como por ejemplo el logos. Por ejemplo, si leemos el prólogo de San Juan en el capítulo 1, vamos a ver que el Evangelio de San Juan es escrito en griego y comienza de esta manera: Kaijologos sars egenetos, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Kaijologos sars egenetos, ese logos del que hablaba Heráclito en la filosofía antigua, se ha personificado, se ha hecho persona, y esa persona se proclamó como: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, para la próxima clase vamos a hablar de esta filosofía medieval, vamos a hablar del cristianismo, vamos a hablar de las verdades del cristianismo y vamos a hablar de las herejías cristológicas. Muchas gracias, espero se encuentren muy bien. Me emociono hablando de el Kaijologos sars egenetos, porque el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bye, bye, nos vemos.